Deum de Deum, lumen de luminem. Juana la Loca en el Rebellín. Histrión Teatro y la Consejería de Cultura presentan Juana la Loca, la reina que no quiso Dije reinar. que no deseaba tomar esposo. ¿Cuántas que prefería entrar en un convento? Si me hubieseis hecho caso, mi vida habría transcurrido dulcemente entre salmos y alabanzas. Una pobre monja, una humilde servidora de Cristo. El viernes 13 de marzo en el Teatro Auditorio del Rebellín. Entradas ya a la venta. 10 euros patio de butacas, 8 euros anfiteatro. Descuentos disponibles. Juana la Loca reinará en el Rebellín. Muy buenas, bienvenidos a nuestro gran día de martes. Hoy vamos a tener, como todos los días, una tertulia muy interesante. Tendremos a Mohamed Mustafa, a Sergio Chávez y a Emilio Nepomuceno. Será después del repaso a nuestras portadas y después de la publicidad. Empezamos con las portadas de los principales diarios nacionales y locales. Ahí lo ven, el diario El País, que abre con que las tarjetas Black no eran de uso personal, según un responsable. El secretario de Caja Madrid desmiente a otros 30 consejeros, según El País. Otra noticia que destacamos de la portada del País es que el comisario del caso, Ignacio González, tiene 12 negocios millonarios. Y también destaca El País que Obama señala a Venezuela como una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Pasamos al diario El Mundo. Ahí lo ven, fotografía para Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes y Ana Botella ayer en la sede del Partido Popular, y dice que Aguirre contará con San Gil y critica el derroche de Gallardón. Dice que arranca su campaña señalando que no pisará el Palacio de Cibeles por tratarse de una obra megalómana. También destacamos de la portada del diario El Mundo que 6 de cada 10 descargas culturales en España son piratas y que Obama sanciona a Venezuela por ser una amenaza para Estados Unidos. Pasamos al diario ABC, como siempre una única noticia, esa fotografía de Granados, y dice: Granados obtenía 900.000 euros por colegio. La trama pública facilitaba suelo y permisos para abrir centros concertados a cambio de mordidas. Pasamos a los diarios de ámbito local. El Faro de Ceuta. La policía local escoltará al autobús del Príncipe y se estudia videovigilancia. La fotografía es para un herido grave tras un atropello. Dice: el suceso tuvo lugar en la carretera Nueva después de que un motorista atropellara a un peatón que sufrió un traumatismo cráneoencefálico grave. Y también otra fotografía que le sacamos de la portada del diario El Faro: hallado un calderón muerto en la playa de la Almadraba. Pasamos al diario El Pueblo de Ceuta. Dos noticias. La primera, esa fotografía para el accidente que también venía en el Faro de Ceuta. 3 personas resultan heridas en un accidente de motocicleta en la zona de la Almadraba. Y la noticia que destacamos también es que el PSOE achaca el retraso al pago de las brigadas verdes a la mala gestión. Pasamos a los diarios de ámbito digital. Ahora vemos Ceuta al día. Detienen en el Príncipe a 2 presuntos yihadistas plenamente preparados para atentar en España. Es una noticia de última hora de esta misma mañana. La operación se desarrollaba esta madrugada. También lleva Ceuta al día en su portada que los bajos de la Marina estarán cerrados al tráfico rodado este martes de 9:15 a 7 de la tarde. Y cerramos el repaso a nuestras portadas con Ceuta Actualidad, fotografía también para la operación antiyihadista, y dice: la Policía Nacional detiene a 2 presuntos yihadistas en el Príncipe preparados para atentar en España. Lleva también Ceuta Actualidad una noticia, una frase textual de García Castañeda que dice: el gobierno sabe que la ciudad está sucia y por eso ha ampliado el contrato de trace. Y la última noticia que destacamos de Ceuta Actualidad es que la policía local vuelve a escoltar el autobús de la línea 8 en su recorrido por el Príncipe Alfonso. Estos son los principales temas que llevan hoy los diarios nacionales y locales, como ya saben, en sus portadas. Y enseguida, después de publicidad, estamos aquí repasándolos todos en unos segundos. Me ven aquí calladito porque me han puesto orden, me han mandado al orden y ya empezamos esta parte calladito, la tertulia. Yo casi no voy a hablar. Muy buenas, Moja, bienvenido. Muchísimas gracias. Gran Vía. Nos alegramos que estés mejor ya de estado de salud. Muchísimas gracias. Sergio, buenos días, muchas gracias. Como cada semana. Y a ti, Emilio, también, encantado de que estés aquí una semana más con nosotros. Bueno, voy a hablar poco porque ya me han regañado, así que empezamos hablando de lo que es noticia, evidentemente. Debate electoral en Andalucía. Moja, empiezo por ti, no te extiendas demasiado, por favor. Vamos a intentar que sea, que igual que me han regañado a mí, nos regañan a todos. Perfecto, perfecto. No, ¿qué te pareció el debate? Bueno, de lo que se esperaba, ¿no? Realmente la contienda. Yo siempre he sido partidario de, a cuanto más debates
exista la televisión pública en cualquier proceso electoral. Yo creo que es sano, es saludable y es deseable. Pero también es cierto que, porque nosotros también lo hemos sufrido en nuestras carnes, ¿no? Cuando había aquí una contienda electoral tipo nacional, prácticamente los medios de comunicación prestan cobertura a los de siempre, ¿no? Al Partido Popular, al Partido Socialista y en este caso Izquierda Unida, porque yo me atrevería a decir ha sido socio en el gobierno del Partido Socialista, si no tampoco estaría en ese debate. Sin embargo, lo que quería decir es que lo que la ciudadanía reclama, lo que necesita la ciudadanía es escuchar al resto de formaciones políticas, ¿no? Y en esto me dirá, bueno, si es que va a haber ahora un debate entre el resto de formaciones políticas y demás, pero no así. Yo quiero que los representantes o las primeras espadas de cada formación política tengan la opción de debatir, pues como lo hicieron, por ejemplo, en las últimas elecciones europeas, donde los candidatos a presidir la comisión estuvieron todos y hubo un espacio bastante amplísimo, una posibilidad de interactuar con la ciudadanía, de haber preguntas. Yo creo que esto es sano, ¿no? Es decir, la ciudadanía está reclamando un formato nuevo de hacer política, está en consecuencia reclamando una forma nueva de entender y de recibir los mensajes. Ahí están las redes sociales que están marcando ahora un antes y un después en la forma de hacer las políticas, y yo creo que los debates televisados también deberían ser así. Es decir, celebro que haya existido el debate, no se han salido del guión esperado, pero sí que me hubiese gustado ver un debate con una amplitud política bastante más grande, es decir, que estuviesen la candidata de Podemos, de UPyD, de Ciudadanos, y hubiésemos tenido la posibilidad de escuchar enfrentamientos dialécticos, confrontación de ideas, pues entre formaciones que a mi entender se me antojan interesantes en cuanto al debate, como podía ser la candidata de Podemos con Susana Díaz, o con Maillo, que prácticamente están pugnando por el mismo espacio electoral, o ver cómo se desenvuelve también el candidato del Partido Popular con el resto de formaciones, como puede ser UPyD, Ciudadanos, y esto yo creo que no perjudica a nadie, sino que beneficia a la ciudadanía, y si hay algo negativo que deba sacar en cuanto a la forma del formato del debate, es esto prácticamente, ¿no? Yo comparto contigo el que el formato quizá a mí no me pareció el más adecuado, en el sentido en que no se daba cabida a todas las propuestas políticas. Y eso, claro, evidentemente, como tú dices, no daba lugar a la confrontación de ideas de partidos que ahora están en el gobierno, evidentemente, es decir, es que parece, la Asamblea. Claro, parece, si me permites, Nacho, y no me extiendo más, parece ser que venimos encasillados, ¿no? Es decir, los partidos ofrecemos cuáles son las áreas que queremos intervenir y soltamos ahí el meeting. Y bueno, para los mítines pues yo prefiero que lo hagan en la calle, ¿no? Si cuando se televisa se les debe dar ese plus de realidad, con la opción de haber preguntas que seguramente no estuviesen recogidas en cualquier guión, que hubiese la posibilidad de la ciudadanía de intervenir de cualquier forma, que hay miles de fórmulas para canalizar este tipo de intervenciones. Y sí que es cierto que, vuelvo a repetir lo que decía anteriormente, estamos en un escenario político absolutamente novedoso y que se le exige a los candidatos tener cierta frescura, y el debate de ayer no lo tuvo. Sí, políticamente quizá todavía no se ha evolucionado hacia lo que parece ser que va a ser el nuevo, parece ser el nuevo mapa político español, pero también tenemos que evolucionar los medios, como tú has dicho, también los medios y las propuestas que se hacen de cara a la ciudadanía, y quizá es una crítica que sí le hacemos a Canal Sur, por lo menos yo desde aquí, desde mi programa, que me hubiera gustado por lo menos poder escuchar al resto de candidatos, como tú dices, y otro formato también, que la gente, como tú también bien has dicho, pudiera intervenir de una forma más dinámica, claro, que fuera más interactivo. Emilio, ¿qué te parecía a ti el debate? Ya sabes, mucha corrupción sobre la mesa, pero bueno, también dicen por ahí que parece que ganó Susana Díaz, las encuestas ya apuntan a que Susana Díaz fue la que salió reforzada de ese encuentro televisivo. Bueno, era previsible, ¿no? Porque allí el ánimo está mucho con Susana Díaz. El PSOE tiene, si hay alguna región de España que tiene las filas prietas, es Andalucía. Pero vamos, en descarga de Canal Sur creo que la periodista mencionó que era una exigencia de un acuerdo de los tres partidos que estaban allí, que a ella le hubiera gustado hacerlo de otra manera. Los debates son buenos, aquí no tenemos mucha cultura de debates preelectorales, suelen ser dos, y como dice Moja, pues yo creo que debe ser diverso de ideas e incluir a todos los grupos. Porque, vamos, al principio del primer bloque del debate, mi impresión es que
eran pues propaganda. Sí, Un como ha conjunto dicho de Mohamed, promesas que van a bajar los impuestos, que tipo van a, meeting, como van ha a dicho subir aquí. los servicios. Entonces, son partidos muy desgastados. Si hubiera habido un representante de formaciones más novedosas, pueden haber atacado este populismo, que lo es también, a la hora de hacer propuestas que no se explican, ¿no? Bajar los impuestos y subir los servicios es algo que todos queremos, pero vamos, es difícil de hacer y hay que explicar cómo se va a hacer eso. Entonces, se va ligando, continuando con el debate, hablan de corrupción, lo que decía, si hubiera enfrente alguien que pudiera hablar de corrupción, pero claro, a mí me dio la impresión, cuando empezaron a hablar de corrupción, que eran burros hablando de orejas. Claro. Porque entonces, si es que están los tres que estaban... Sí, pertenecen a partidos que quizá tienen más que ocultar que echar en cara a los están demás. muy manchados por la corrupción. Vamos, yo creo que es evidente, que es Vox Populi Nacional, ¿no? Entonces el debate a mí me decepcionó. Yo ya llegó un punto que ya no puedo seguir viéndolo y me dediqué a hacer las cosas. Sergio, tú me imagino que más contento por el tipo de debate, por lo que he dicho antes, porque parece ser que Susana Díaz sale un poco reforzada de aquí. Es que te pones a mirar y con esto no quiero desmerecer a la candidata y presidenta actual de la Junta de Andalucía, pero mirando lo que hay no creo yo que le haga ningún tipo de sombra, bajo mi modesta opinión. Ya Susana la conozco porque de mi época de juventud, tiene unos cuantos años más que yo, bueno, pues tampoco no es cuestión de hablar de edades ni nada. No serán tantos, ¿eh? Pero bueno, centrándonos en lo que aquí se ha dicho con respecto a los debates políticos televisados a través de las televisiones públicas o privadas, yo sí estoy de acuerdo en ciertas partes, no en todas, con respecto a que evidentemente la sociedad demanda de que todos los partidos que se presenten y que evidentemente las encuestas hablan, porque para eso se hace previamente una serie de sondeos de aquellos partidos que tienen posibilidad de salir, que tengan su espacio de representación, se les pueda escuchar, se les pueda oír por parte del electorado y que ahí se contrasten los distintos puntos de vista y los distintos programas a la hora de llevarlos a efecto, ¿no? Pues así me parece correcto que dentro de ese programa televisado, de esos debates, porque yo creo que en Canal Sur creo que van a ser 3, no lo sé, pero creo que van a ser 3, y me hubiera gustado que el primero de ellos hubiera sido con todos los partidos. Ahora, poner de 3 debates en los 3 lo mismo, pienso, no soy periodista, pero yo creo que dispersa también la información y el interés deja de ser ese punto de interés, como el primero con respecto a los demás, creo que se dispersa y deja de tener esa atracción. Y me explico, evidentemente la sociedad, y así están las encuestas, lo reflejan, y ahí están los resultados también del Parlamento andaluz, lo compone ahora mismo una serie de partidos. En las próximas elecciones no lo sé cómo será, pero me imagino que como si defiendo que un primer debate, si tengan la oportunidad todos, conforme vayan sucediendo debates, esos debates se vayan reduciendo conforme al interés y la participación que así refleja la encuesta y de los resultados que han tenido esos partidos, que hoy puede ser fulanito, pero mañana puede ser menganito. O sea, que lo que estoy defendiendo, que evidentemente, siendo socialista ahora mismo le beneficia al PSOE, pero puede ser que mañana salga el partido Perico de los Palotes y el PSOE que lo dudo, pero bueno, desaparezca, tenga su oportunidad en ese primer debate, se le escuche, pero evidentemente también el interés. Entonces, todos los debates con tropecientos de partidos hablando, a mí me parecería que sería un guirigay bajo mi punto de vista. Ahora, con eso no estoy quitando que no tengan su espacio y su representación en estos debates. Entonces yo sí veo oportuno que sí tengan su participación, pero en todo pienso que no, porque se va perdiendo el interés. Con respecto a la manera de enfocar los debates, yo recuerdo un programa por televisión española antes de que llegara el Partido Popular y convirtiera a la pública en la que han convertido, ¿no? Había un programa muy interesante que tengo una pregunta para usted. Sí. Y eran distintos representantes de los distintos marcos parlamentarios del Estado que iban allí. Y era el vecina de turno que había sido sorteado, que había elegido, y se enfrentaban a lo desconocido. Claro, se enfrentaban a lo desconocido, preguntar. y ahí veía la agilidad del político de turno. Pues claro, sí me parece una muy buena participación, un buen programa, que con eso lo podemos llevar a extrapolar a la hora de los candidatos, una ciudadanía representativa de Andalucía en este caso, como puede ser mañana a nivel nacional, de tener allí los candidatos y hacer, pues sí, me parecería una estupenda manera de enfocarlo. Sí, yo decías tú antes, ¿no? Que no era tanto culpa de Canal Sur, sino exigencia también de los candidatos, evidentemente. También está en Canal Sur el hecho de aceptar
aceptar, pues bueno, Claro. se hace debate o no se hace debate directamente. También me parece una estrategia, y esto evidentemente es opinión mía, torpe, la de los partidos que han decidido que son ellos los que van a salir en el primer debate y los otros se apartan, porque desde mi punto de vista ya los perjudica. Es la vieja izquierda y la vieja derecha en un debate, y la gente va a ver claramente la nueva izquierda y la nueva derecha en otro debate, y eso a ellos mismos les perjudica separarse de esos partidos que son nuevos y que evidentemente suponen aire fresco. Por lo menos es mi opinión como ciudadano y como licenciado en comunicación, que creo que es un error de comunicación de ellos haber pactado eso. Así es, además de todas formas, cuando lo has expresado perfectamente. Vamos a ver, si nos llenamos la boca de todas las formaciones políticas, nos llenamos la boca de cuando hablamos de que es necesaria una higiene, hay que remodificar, hay que refrescar, debemos abrir las puertas a aire fresco. Tenemos exactamente lo mismo, es decir, se inicia la contienda electoral y volvemos a plantear exactamente lo mismo, es decir, los errores del pasado. Y claro, lo que decía Sergio, bueno, sí, que eso va a parecer un guirigay. No fue un guirigay cuando hubo el debate entre los diferentes candidatos en las pasadas elecciones europeas, donde estaba Juncker, donde estaba Tsipras, estaba donde muy estaba bien moderado el formato, claro, estaba muy el bien formato era ideado. muy novedoso, donde atendía 5 o 6 candidatos que intervinieron cada uno con su tiempo correspondiente. Hubo la posibilidad de que la ciudadanía participase y se entendió perfectamente. Es decir, la cuestión es tener voluntad. Luego, tenemos una televisión pública, una radiotelevisión pública, lo que dice, lo que tú has dicho, ¿no? Los partidos me exigen que sí es cierto, pero ahí es donde hay que demostrar que, mire, aquí la exigencia es ninguna, aquí la exigencia de la ciudadanía, y esta es la televisión pública de los ciudadanos, y en consecuencia tienen derecho a conocer todas las propuestas. También estoy de acuerdo con Sergio en que efectivamente, muy probablemente, no todas las candidaturas van a ofrecer o tienen la capacidad para sentarse, pero oiga usted, demos la oportunidad para que ellos mismos nos lo digan, ¿no? Es decir, nosotros tenemos, para las elecciones andaluzas tenemos tantos candidatos, hay tantas propuestas, y en consecuencia vamos a abrir el primer debate, y hubiese sido lo justo, ¿no?, entre todas las formaciones y con los primeros espadas. Lo que no se puede pretender es marcar el paso, es decir, estos son los de la primera división, que tenemos al Partido Popular, al Partido Socialista, Izquierda Unida en primera división, y al resto que son de regional, ahora vendrán. Y cuando participen los de regional mandaremos pues a alguno que nosotros entendamos que no pueda quemarse o que simplemente entendamos no sufra el desgaste de nuestras siglas. Claro, volvemos a ese discurso que se ha ido utilizando a lo largo de los últimos años y que no hemos quejado de él, ¿no? Pero es que parece ser que todo lo impregna el bipartidismo, todo. Y no el bipartidismo, sino incluso hasta, por decirlo de una manera más general, la vieja política. Es decir, tenemos a Izquierda Unida, al Partido Popular, al Partido Socialista y el resto. Y hay vida después de esto. Y luego hay una serie de fenómenos que han surgido en torno al calor de este tipo de cuestiones, que podría ser Podemos. Y tener a Podemos en un debate electoral, yo creo que sería beneficioso para todos. Para todos, no solamente para el propio Podemos, para la ciudadanía, sino para el resto de formaciones, porque muchísimos de ellos decían o se quejaban agriamente de que no tenían programa. Pues bueno, ese es el momento para confrontar las ideas, es decir, aquí vamos a ver cuál es el debate de ideas, veamos cuáles son sus propuestas y yo le voy a ofrecer las mías, y a ver cuál de las dos son las más interesantes. No centrarnos nuevamente en la telegenia, centrarnos de nuevo en las marcas, centrarnos de nuevo en la población que queremos dirigir el mensaje, en los mensajes cortitos, precocinados, enlatados y enviarlos. Eso no es nueva política, eso sinceramente es lo que hacíamos hasta la fecha de ayer, ¿no? Cambiando el foco electoral, vamos ahora rápidamente a Madrid y vemos ahí a Esperanza Aguirre como candidata a la alcaldía, y una situación un poco surrealista, ¿no? Parece que siempre cuando está Esperanza Aguirre de por medio hay algo ahí raro, yo no sé el qué, pero siempre hay algo raro, ¿no? La nombran candidata, por Twitter desmiente que va a ser candidata, después sale a la luz que había un pacto que tenía que dejar la presidencia del Partido Popular de Madrid, ella lo asume pero no lo asume y al final parece que todo se posterga, a ver si sale candidata y luego ya haré lo que me dé la gana, o esa es la sensación también siempre que yo recibo, y me ha gustado cómo ha entrado Esperanza Aguirre porque ha entrado criticando a Ruiz Gallardón, ya sabemos ese enfrentamiento clásico, ya podemos llamar, que había entre ellos, diciendo, bueno, básicamente le acusa a uno de su propio partido de derrochar el dinero público y dice que ella no va a ir a la sede actual de la alcaldía, que no piensa pisarla porque cree que es un derroche. Y también a la candidata, a la que es actual delegada del Gobierno de Madrid, también le ha lanzado lo suyo, le ha dicho que ella viene de Alianza Popular, como un poco separándose y poniéndola a ella, digamos, de más radical, entiendo, de lo que puede ser la propia Esperanza Aguirre.
Muy rápidamente tu valoración sobre ese asunto, Sergio. Bueno, primero aquí nada se ha hablado, pero aquí se ha encargado el Partido Popular actual presidente de la Comunidad de Madrid, y nadie hasta ahora han dicho esta boca es mía para decir una explicación a la ciudadanía de Madrid, no a mí, que soy de Ceuta, pero a la de Madrid, a los madrileños, de por qué se ha encargado este señor, y no han dicho absolutamente nada. Después, las maneras de Esperanza Aguirre, todos creo que las conocemos, no es un personaje de la política que haya venido de la noche a la mañana. Fue muy lista en su momento, sabiendo en la época de crisis, que seguimos estando, pero en la mayor época de austeridad por parte del gobierno, de quitarse del medio, entre comillas, decir, bueno, yo ya de la política vengo en segundo plano para no desgastarse, y ahora que vienen bien, aquí me presento yo, encima exigiendo, ya cuestión interna del Partido Popular. Lógicamente. Yo, evidentemente, siendo Cospedal, siendo Rajoy, no hubiera aceptado estos chantajes por parte de esta persona, pero bueno, dentro del Partido Popular se puede esperar todo, vemos estas circunstancias, pero vamos, yo solamente quiero recordar que a día de hoy Granado, que era su delfín número 2, está en la cárcel, que la Gürtel y la famosa Caja B y todo lo etcétera de que tiene todos los problemas de corrupción vienen de Madrid, y 20 y tantos consejeros que han estado asignados por Esperanza Aguirre están imputados y están en trámite de judicialización. O sea, yo no sé si el Partido Popular no tiene mejores mimbres para traer a esta persona, no lo sé. No, mi Esperanza Aguirre ya es espectacular, desde sus comienzos, ¿no? Tiene la extraña habilidad de terminar rodeada de corruptos y luego decir que ella es lo que los denuncia y los mete en la cárcel. Vamos, lo de Esperanza es impresionante, para, como decía Torrente, para ponerla en una de sus películas. El tema de Esperanza en la comunidad es que a mí solo me cabe en la mente que sea muy poderosa en el PP y realmente ella mande y diga cómo, cuándo y en fin, un montón de cosas. Recuerdo, se me viene a la cabeza cómo estaba ella a la luz de un suceso de investigación interna del PP, con espías, detectives y demás. Quizá de ahí tenga su fuerza y sepa unas cosas que no sepamos los demás. Y diga, aquí tengo yo un botoncito que es mortal. Porque, en definitiva, siempre está rodeada de corrupción. Se ganó la Comunidad de Madrid con el tema del Tamayo, ¿no? Sí, el Tamayazo. Tamayazo. Ha puesto a Ignacio González. Luego Ignacio González está metido también en unos temas muy sucios, turbios, ¿no? En definitiva, pues es eso, que si esa es la alternativa que tiene el Partido Popular para Madrid, esta es la mujer más limpia, más honesta, más creíble, pues apagamos, ¿no? Vamos a 30 segundos. Sí, no, yo creo que el nombramiento de Esperanza Aguirre, a pesar de ser, porque es cierto, es un personaje muy fuerte en Madrid, sabe movilizar el voto de la derecha y en cierto sentido el de centro, pero muchísimo más el de la derecha, lo sabe movilizar, tiene esa carga a su favor. Lo que sí es cierto que, y voy a tirar por donde iba Sergio, es que el Partido Popular, la Federación de Madrid, se ha demostrado más fuerte que el propio Partido Popular en su conjunto. Es decir, el aparato de Mariano Rajoy aquí ha claudicado ante los intereses de Esperanza Aguirre. Eso es incuestionable. Luego, en segundo lugar, como muy bien decía Sergio, el Madrid y España en general, yo creo que necesitaba unas explicaciones, porque estamos hablando de un presidente de toda una comunidad tan poderosa como es la de Madrid, que ha sido desbancado, ha sido apartado de la nueva de ser reelegido nuevamente presidente de la comunidad, una serie de cuestiones que no se nos deben escapar, que una serie de corruptelas que la estamos conociendo a través de los diferentes medios de comunicación, y que hay una serie de entramados detrás de esas corruptelas que, oiga usted, ponen al sistema en peligro, porque estamos hablando de comisarios, de reuniones, estamos hablando de jueces que han podido recibir también una serie de compraventas. Hombre, oiga usted, yo cuanto menos como español me merecería una explicación. Sin embargo, aquí esto se ha cocinado de tal manera que nombramos a Esperanza Aguirre y ahora todo el centro de atracción, que antes estaba en el señor González, ahora está en Esperanza Aguirre, y todo lo que diga la señorita Esperanza Aguirre o la señora Esperanza Aguirre, cualquier tontería que diga Esperanza Aguirre va a ser noticiable por encima de las corruptelas que tenemos en Madrid, y esto sí que es deplorable, ¿no? Lo dejamos aquí, vamos a ir a la publicidad y a la vuelta Laura Ortiz nos trae las noticias de Ceuta.
Muy buenas, ya estamos aquí en Gran Vía y ahora vamos a conocer, como he dicho antes, las noticias de Ceuta de la mano de Laura Ortiz. Laura, ¿cómo va la mañana? Nacho, pues una mañana muy ajetreada porque la Policía Nacional ha detenido esta madrugada en El Príncipe a 2 presuntos yihadistas listos para atentar en España. Se trata de la segunda parte de la Operación Chacal, iniciada el pasado 24 de enero y en la que fueron detenidos otros 4 miembros de la misma célula yihadista. Según informa el Ministerio del Interior, en estos momentos siguen los registros en varios domicilios de la barriada. Ceuta vuelve a ser el escenario de una operación contra el yihadismo. Esta madrugada la Policía Nacional ha detenido a 2 presuntos yihadistas preparados para atentar en España. Según el Ministerio del Interior, los 2 detenidos formaban parte de una célula plenamente preparada y dispuesta para atentar en el territorio nacional. La investigación está siendo dirigida y coordinada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz. Esta operación es la continuación del dispositivo llevado a cabo el pasado 24 de enero, también en la barriada El Príncipe, en la que se detuvo a 2 parejas de hermanos fuertemente radicalizados, adiestrados y dispuestos a cometer un atentado e inmolarse en el intento. A esta hora la operación sigue abierta en la barriada El Príncipe con el registro de varios domicilios. Pues les contaremos todas las novedades de esta operación a partir de las 8:30, como ya saben, en las noticias de Ceuta. Vamos con más asuntos. La ciudad invierte 275.000 euros en el convenio que regula los precios especiales de los billetes de autobús para distintos colectivos. La consejera de Asuntos Sociales ha sido la encargada de suscribir este acuerdo que beneficia a jubilados, pensionistas, trabajadores y estudiantes de hasta 23 años. La consejera de Asuntos Sociales ha suscrito el convenio con la empresa Jadú Almadraba por el que se establecen las normas de aplicación de las bonificaciones en el precio de este transporte público para colectivos especiales. Este convenio, que alcanza un importe de 275.000 euros, beneficia a los pensionistas menores de 65 años con ingresos mensuales inferiores a 595,69 euros, pensionistas también mayores de 65 años con ingresos mensuales por debajo de 636,85 euros y trabajadores con un salario máximo de 648,60 euros mensuales por jornada completa. También afectará a los estudiantes de hasta 23 años que cursen estudios oficiales y estudiantes también de hasta 23 años que estén matriculados en el campus universitario y deban realizar un enlace entre 2 autobuses para llegar a este equipamiento. Las bonificaciones son del 100% a los jubilados mayores de 65 años, de 60 céntimos sobre los 80 que cuesta el billete a los pensionistas, de 41 céntimos a los trabajadores, de 42 para los estudiantes y del 100% del billete al enlace de los estudiantes que tengan que llegar hasta el campus universitario. Los viajes bonificados no podrán superar los 50 en el caso de pensionistas y jubilados, 60 para los trabajadores y 40 para los estudiantes. Además, en el caso de los estudiantes, los descuentos no son aplicables durante los meses de julio y agosto, ni tampoco domingos, festivos y sábados a partir de las 3 de la tarde. Y los precios de la vivienda libre subieron una media del 0,3% en 2014, el primer repunte tras 6 años de caídas anuales consecutivas. Son datos del índice de precios de vivienda del Instituto Nacional de Estadística que se publicaba este lunes y que en Ceuta registra una subida del 1%. En 2014, 7 comunidades autónomas, más las ciudades de Ceuta y Melilla, registraron tasas medias positivas en el precio de la vivienda, un repunte inédito en los últimos 6 años. En este caso, las regiones que presentaron los aumentos más pronunciados de precios fueron Madrid, con un 2,5% de subida, y Cataluña, con un 1%, mientras que en Ceuta la subida se quedaba también como en Cataluña en un 1%, casi el doble que la media, que se situó en el 0,3%. Por el contrario, los mayores retrocesos correspondieron a Navarra, con una caída de los precios de más de 6 puntos. De esta forma, ya son 3 los trimestres consecutivos en los que los precios de la vivienda presentan tasas interanuales positivas tras 6 años de caídas interanuales. En el caso concreto de Ceuta, el mercado inmobiliario desaceleró en el cuarto trimestre de 2014, con una subida de 1 punto porcentual, medio punto menos que en el trimestre anterior, cuando registró una subida porcentual de 1,5 puntos. Una tendencia que, según los expertos, puede indicar un cambio de tendencia para los próximos meses.
Y Nacho, a esta hora se está entregando en el Salón del Trono del Palacio Autonómico el premio María Deheza, el reconocimiento de la ciudad que premia a aquellas mujeres que sobresalen en distintos ámbitos y que este año ha recaído en la artista Elena Laverón. Una entrega que les contaremos con todos los detalles en nuestras noticias a partir de las 8:30 de la tarde. Mientras tanto, sigan disfrutando de Gran Vía con Nacho Gallego. Muchas gracias, Laura. Pues vamos a seguir aquí en nuestra tertulia. Entramos en temas locales y, como veíamos en el informativo que nos traía la compañera Laura, y que esta noche se ampliará esa información, pues tenemos que hablar de yihadismo una vez más aquí en esta mesa, de esas 2 nuevas detenciones de presuntos yihadistas en el Príncipe. Yo sé que esto es un mensaje que hemos intentado mandar mucho y que incluso las autoridades, los políticos se han empeñado en mandar, lógicamente, yo creo que con bastante razón, que Ceuta no es cuna del yihadismo, pero cuando hablamos también aquí fuera de cámara, es que yo no digo que esto sea una cuna del yihadismo, pero que si aquí decimos que no hay oro, pero siempre que picamos sale oro, bueno, algo hay. Yo no sé qué hay ni cómo se puede luchar contra esto, Moja. Bueno, en primer lugar hay que dejar claro que el fenómeno del yihadismo es un fenómeno internacional y que rebasa cualquier tipo de frontera, ¿no? Y que la morfología de este nuevo fenómeno terrorista se basa fundamentalmente en la captación a través de redes, a través de redes yihadistas o de captación a través de Internet. Esto porque lo digo porque claro, lo digo en descarga fundamentalmente a una barriada que creo yo y entiendo que es la principal víctima de todo este problema, porque se le está situando, como tú muy bien has indicado, como el foco, el origen del fundamentalismo integrista, y no es así. También es cierto que ha habido detenciones y que la presunción de inocencia debe presumirse hasta el final de los procedimientos, y esto los titulares de los medios de comunicación, muchísimos de ellos no lo tienen en consideración. También es cierto que ha habido determinados representantes a nivel digamos nacional que no han tenido la suficiente delicadeza a la hora de establecer cuáles son los problemas, y a esto me refiero cuando por ejemplo el ministro del Interior hablaba de que le preocupaban los retornados y no hablaba de la preocupante cantidad de jóvenes ceutíes que se van a hacer la yihad a Siria, y esto lo decíamos en aquella vez, ¿no? Había que abrir un espacio de reflexión e intentar saber cuáles son las motivaciones que han originado que este tipo de personas se hayan radicalizado en los diferentes o a través de los diferentes accesos de Internet o los contactos que hayan podido tener, porque en la mayoría de los casos cuando se han hablado con los padres o familiares de estas personas hablaban de que eran gente normal y que de la noche a la mañana también se habían desayunado ellos mismos con esa noticia, es decir, los primeros sorprendidos eran sus propios familiares. Y sin embargo, no tenemos una especie de reflexión necesaria de las autoridades para intentar determinar cuál es el caldo de cultivo que está favoreciendo que este tipo de cuestiones sucedan, ¿no? Yo sí, como ceutí, muestro mi preocupación, evidentemente, tengo cierta sensación de hartazgo, como tú muy bien decías, porque nos señalan desde las diferentes regiones de España como el foco, el origen de todo, y esto no es así. Es necesario situar en la justa medida la realidad que nos está azotando de una forma especial a Ceuta y Melilla, eso es cuestionable, pero también es necesario entender o buscar soluciones al origen del problema. Hay que tener en cuenta que a la barriada que se le está, el Príncipe, una barriada que se le está señalando con el dedo, que se le está acusando, no hay que olvidar que es la barriada con los mayores problemas sociales de toda la ciudad. Es decir, cuando hablamos de indicadores sociales como pueden ser la pobreza, el fracaso escolar, cuando hablamos de desempleo, cuando hablamos de desarraigo o cuando hablamos de que aquellas personas se sienten fuera de las instituciones, al margen de la sociedad, en el Príncipe este tipo de factores se potencian aún más todavía, porque es una barriada marginal. Es decir, cuando nosotros decíamos, y lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, que Ceuta tiene un déficit de convivencia, tiene un déficit en la integración en cuanto a todos sus componentes sociales, en cuanto a un cuerpo social único, nos referíamos a este tipo de cuestiones. No se puede hablar de fenómenos sin irnos al origen, y el origen es que tenemos una ciudad partida en dos. Tenemos una ciudad donde el 50% de la población vive muy mal, por debajo del umbral de la pobreza, y el resto de la población vive bien. Si tenemos
dos aspectos o dos estratos sociales que, para colmo de los colmos, no se mezclan y se comportan como una balsa de aceite y otra de agua, tenemos un caldo de cultivo bastante importante para entender que a lo largo del tiempo iba a suceder algo. Claro, ahora el fenómeno nuevo, que es el fenómeno del yihadismo, ha recaído en nuestro país, ha recaído en nuestra sociedad. ¿Y a quién está afectando de forma muy virulenta? Pues a aquellas personas que no tienen esa capacidad necesaria para defenderse o para repeler este tipo de influencias. Y ahora cabe preguntarse lo siguiente: nuestras autoridades, ¿qué han hecho a lo largo de los últimos años? ¿Qué están haciendo a lo largo de estos últimos días? ¿Qué planteamientos tienen para intentar luchar desde el origen en esta forma de radicalización que afecta en primer lugar a la propia comunidad musulmana, que se ve victimizada, esto hay que recordarlo, y en segundo lugar a la ciudadanía en general, a la ceutí y a la española? Porque a nadie agrada que sean gente de su propia ciudad, supuestamente, quienes vayan a realizar actos terroristas, sea donde fuesen. Yo sí que creo que en este sentido, desde la prudencia que marcan los momentos, reclamar que por parte de las autoridades vayamos al origen del problema y seamos capaces de leer y de entender que aquellas personas que son débiles suelen ser víctimas de este tipo de cuestiones, y entenderlo así, porque entenderlo de otra manera, o entenderlo como lo decía el ministro del Interior, los retornados, no, oiga usted, los retornados no, el problema los tenemos aquí con nuestros jóvenes, que no encuentran o no se incardinan dentro de un sistema social, político, jurídico, económico. Facilítele usted el acceso a la inserción, facilítele usted los caminos para que se sientan identificados como colectivo. Si no, estamos fracasando como sociedad, y si fracasamos como sociedad, pues evidentemente no debe sorprendernos este tipo de cuestiones tan profundamente lamentables que tanto daño están haciendo a Ceuta, a España y a la comunidad musulmana ceutí en particular. Me gusta mucho ese análisis que has hecho de ese algo hay que yo decía, que me parece que desde mi punto de vista acertadamente acabas de hacer, ¿no? A ese problemas sociales. Yo creo que el origen de todo esto está ahí. Sergio, ¿cómo ves tú todo esto que ha comentado, además Moja, desde mi punto de vista muy acertadamente? Voy a discrepar en varios aspectos que ha comentado. Evidentemente, cuando el río suena es que agua lleva. Entonces, yo no me siento capacitado para analizar las causas de todo esto, porque para mí, por desgracia, la realidad va superando la ficción, y yo no encuentro ningún justificante para que una persona en pleno siglo XXI, con los causos democráticos y un largo etcétera, se vea predispuesto a actuar de esta manera, de dejar todo lo que tiene para irse a un tercer país a cortar cabezas, por ejemplo, en contra del patrimonio cultural, histórico, y destrozar ciudades milenarias y un largo etcétera. No me cabe, mi pensamiento, mi raciocinio, no llego a poder comprender el motivo de una persona que sea capaz de llegar a ese extremo. No lo entiendo, no me cabe. Entonces, por tanto, no puedo dar justificación. Por otro lado, el argumento de la marginalidad, sí, puedo entender, puedo llegar, puedo analizarlo, pero es que lo estamos viendo también continuamente, no solo tampoco en España, sino en Inglaterra, Francia, etcétera, de personas con su familia, sus hijos, su empleo. Es más, el descerebrado que se ha hecho famoso de Inglaterra, creo que era ingeniero informático, trabajando con su puesto de trabajo bien remunerado, sin ningún tipo de problema, entre comillas, porque tenía que tener algún problema mental. Entonces, no estamos diciendo que sea un problema de marginalidad. Aquí en Ceuta, la última menor de edad, creo que fue, que tenía 17 o 18 años, no me acuerdo exactamente, vivía en la parte arriba del polígono, en una casa digna, o sea, que estaba trabajando en el plan de empleo, con su trabajo, o sea, que tampoco estamos hablando de algo marginal. Puedo llegar a entender que a lo mejor dentro del barrio del Príncipe, desconociendo evidentemente, utilizando esa marginalidad, le son más propicias a la hora de poder actuar, pienso. Y de ahí poder captar, ¿no?, de estas personas que a lo mejor están sin poder trabajar, sin tener la mente proyectada en otro sitio, tienen más tiempo libre de que le puedan estar absorbiendo en la cabeza. Pero vuelvo a poner ejemplos. Bueno, pero es que en estos otros casos
Las personas no tenían una desestabilización, tenían su remuneración, su trabajo, su familia, todo estructurado, y han sido capaces de hacerlo. Entonces, claro, yo dentro de mi cabeza, dentro de mi conocimiento, a mí se me escapa cuáles son las causas para que estas personas lleguen a actuar de esta manera, a dejarlo todo, porque es que lo dejan todo, para irse allí completamente desconocidos y actuar de la manera en que actúa. Yo lo siento, pero se me escapa de la mano, no lo entiendo. Entonces, me gustaría poder entenderlo para poder, para saber, tener las herramientas oportunas para, pues mira, esto es debido a esto y esto otro. Y como estas son las causas, pues vamos a los efectos y vamos a intentar. Ahora, si estoy de acuerdo con lo que dice Moja, que un problema hay. Y es evidente que esto no es sueño de una noche de verano, no, sino que está ocurriendo y por desgracia estamos haciendo portadas más veces de lo habitual y está haciendo portadas más veces de lo habitual el barrio del Príncipe por estas circunstancias. Entonces, claro, hay que poner cartas en el asunto y la manera de poner cartas en el asunto, de intentar atajar o llegar compendio a la raíz de este problema, es que las autoridades competentes, no yo porque soy un individuo, pero las autoridades competentes, los que nos gobiernan, los partidos políticos, los agentes sociales, un largo etcétera, oye, que se sienten y se pongan a discutir, a analizar el motivo de por qué esto está pasando. Y no, porque si es una vez, venga, vale, pero es que ya son varias veces las que está ocurriendo. Y como sigamos así, va a ser es que no sé cuántas veces vamos a ver que vecinos y vecinas en esta ciudad se vean de esta manera o veamos las portadas y se vean con el motivo de tener que desplazarse a otra ciudad, a otro país para hacer esto. Entonces, claro, me gustaría que pusieran soluciones cuanto antes. Emilio, decía ahora Sergio, ¿no?, que hay que poner cartas en el asunto, las autoridades tienen que poner cartas en el asunto. No sé si desde tu punto de vista se está haciendo lo suficiente también, como decía también Sergio. Por las últimas declaraciones que escuché de Viva, que aceptaba esto como una cosa normal y como si no pasara nada, yo voy a redundar lo que estáis diciendo y problemas hay. Un 70% de los detenidos de España, de yihadismo, de los yihadistas detenidos en España, son de Ceuta. O estaban en Ceuta. O sea, o lo tenemos aquí o viene de paso. Los dos últimos vienen de Marruecos. ¿Qué más te puedo decir del yihadismo? Como bien la reflexión aquí de Sergio, parece que no viene por condicionantes socioeconómicos ni educativos. Personas en el resto de Europa, con buenas condiciones socioeducativas y económicas, están incluso inmersas en el yihadismo. A mí solo me cabe la explicación de que sea una secta o un comportamiento de tipo secta, donde tengan una fe muy rigorista y para adelante con todo, sea lo que sea, niños, mujeres, gente indefensa, lo que pase. No me cabe otra explicación, porque es que te digo, no es cosa de pobre. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que cuando alguien no se siente incluido en una sociedad, acepta con buenos ojos incluirse a cualquier sociedad, sea como sea, con tal de sentirse incluido en un grupo. Y saben que la hermandad dentro de esto es muy fuerte y quizás se vean seducidos subconsciente o conscientemente hacia esto. Es un problema muy grave, como dice Moja, internacional. Libia está a punto de caer en manos de estos radicales, de pensamiento radical. Por el sur se acercan desde Boko Haram en Nigeria, también parece que está en Malí, está un poco la cosa más suave, también tiene el problema, pero está como más controlado, ¿no? Entonces, lo primero para poder solucionar un problema es reconocer que tenemos un problema. Si no reconocemos que tenemos un problema y hablar en profundidad de dónde viene el problema, hacer conjeturas y analizarlo y crear un debate político serio sobre el tema, hasta que no llegue a ese punto no solventaremos este problema. Es como lo de la crisis, hasta que no reconozcas que estás en una crisis económica no te vas a poder enfrentar a una crisis económica. Moja, no sé si tú querías responder algo a lo que ellos han dicho en contra de tu argumento. Yo creo que le ha jugado una mala pasada a Sergio cuando ha dicho que yo justifico, porque yo en ningún momento he justificado bajo ningún concepto. Entiendo que no habrá utilizado la palabra. Si no te preocupes, entiendo que esa no era tu intención. Yo en ningún momento he justificado, eso quede claro. Y lo que he pretendido y lo que pretendo y por lo que sigo abogando es que es necesario que desde nuestras administraciones se haga un estudio bastante serio y riguroso
sobre este fenómeno que nos está afectando de forma especial a los ceutíes. Yo creo que esto en cualquier lugar del mundo sería exigible. En segundo lugar, hay que decir varias cosas en descargo de la comunidad musulmana a nivel nacional, a nivel español, ¿no? Y es que son los primeros que han dado el paso al frente para rechazar este tipo de fenómenos, y además lo rechazan de una forma categórica, desde las juventudes musulmanas de España, desde las propias comunidades islámicas a nivel nacional. Han sido los primeros que han salido, igual que sucediera en Francia después del atentado a Charlie Hebdo, donde la comunidad musulmana francesa se posicionó de forma clara y nítida en contra de esta barbarie. La comunidad musulmana española también lo ha hecho. Esto es necesario destacarlo porque, claro, cuando nosotros intentamos buscar cuáles son las motivaciones que originan este fenómeno, podemos caer sin darnos cuenta en la generalidad. Es decir, el hecho de que una persona sea de confesión musulmana no lo hace potencialmente sensible a ser atraído por este fenómeno, y de hecho, fíjense ustedes, en Francia, en Alemania, en Reino Unido, las personas o parte de las personas que han ido o se han integrado en las filas del Estado Islámico han sido personas de origen europeo, es decir, no son extranjeros, son personas francesas, inglesas, alemanas, en algunas ocasiones conversas, o en otras de segunda y tercera generación. Estamos hablando de un fenómeno que es novedoso para las autoridades, es novedoso para la lucha que nos está planteando, y luego deberemos entender que habrá que haber recursos novedosos para luchar contra este fenómeno. Pero ¿cómo se lucha contra algo que no conocemos? Primero es conociéndolo. Y es algo novedoso, y lo cual yo he intentado hacer hincapié es lo de intentar la realización de proselitismo a través de Internet. Es algo muy muy potente que están utilizando, es decir, y luego el hecho de que las propias familias donde sus hijos han abandonado sus casas son fundamentalmente los primeros sorprendidos. Es decir, estamos ante una complejidad importantísima a la hora de detectar este tipo de fenómenos que requiere cuanto menos la atención especializada de nuestro país. Eso es lo que estoy reclamando para Ceuta, eso es lo que estoy reclamando para el Príncipe, eso es lo que estoy reclamando para nuestro país. Ninguna otra cosa más. Es decir, buscar cuáles son las motivaciones. Claro que hay muchísima gente, como no toda, hay algunas personas que han ido y que se han integrado y que parecía que estaban integrados plenamente en la sociedad, pero una parte muy importantísima, sobre todo los que han participado en esta ciudad, exceptuando un par de casos anecdóticos como la de la chica esta, o otro chico que tenía también una especie de empresa o era autónomo, el resto pertenecían a espacios deprimidos. Y esto es un vector que sucede prácticamente en el 80% de los casos. En el 20% restante no. Habrá que estudiar cuáles son las motivaciones. Habrá que ver qué es lo que está fallando. Habrá que ver si nuestra educación en valores no ha sido lo suficientemente potente para enseñar a ejercer ciudadanía por encima de adherirse a barbaridades como esta. Es lo que se plantea y es lo que yo creo que es necesario, ¿no? Una reflexión por parte de toda la sociedad y de las administraciones liderando esta reflexión. Es que no queda otra, porque las personas que se están yendo no dejan de ser conciudadanos nuestros. Y es muy, muy preocupante. No sé si queréis añadir algo más rápidamente antes de que termine. Primero, sí, en el momento que lo he dicho, pido disculpas, no te en preocupes. ningún momento me refería, sino el querer justificar cualquier persona, decir, no, es un barrio marginal, son marginales y por eso hacen esto, esa justificación, ese reduccionismo a la hora de mira pienso que no se puede justificar solamente en eso, sino que hay más conceptos que se nos escapa a la hora de que estas personas actúen de esta manera. Y por último, solamente añadí que yo en mi discurso en ningún momento me refiero a la población musulmana ni a una religión, sino he dicho vecino y vecina, porque yo las condiciones particulares de cada persona con su condición religiosa me parece algo muy personal y yo a eso ni entro ni salgo, sino que son personas que actúan de esta manera y por desgracia son vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Sí, bueno, yo creo que eso ha quedado bastante claro en esta mesa. No se trataba de una cuestión religiosa, al menos no religiosa musulmana, religiosa islámica, sino, bueno, es un problema terrorista, evidentemente de agresividad y de violencia. Sí, que quiere decir, pues, por ejemplo, que nosotros hemos tenido una experiencia bastante dramática con el terrorismo, que hemos vencido ya el terrorismo español de ETA, ¿no? Creo que se venció con la condena, es
indispensable la condena unánime sobre los terroristas, el terrorismo y lo que hacen. Y los medios que se pusieron a disposición con ilegalización en principio de partidos, la regulación de la actividad de la calle Borrosca, que al principio salía gratuito quemar contenedores, bancos y demás, y después ya se endureció bastante y ser simpatizante de estos movimientos terroristas pasaba factura. Entonces, creo que por ahí puede pasar la solución a este tipo de problemas. Sí, digamos que tengamos una voluntad social, que evidentemente parece que la hay, pero también una voluntad política que quizás está más dispersa. El rechazo a las ideas y a la actividad es importantísimo. En eso estamos de acuerdo, tiene que haber un rechazo frontal por parte de la sociedad, que a mí no me cabe la menor duda, yo pongo la mano en el fuego por la sociedad ceutí y en un 100% está en contra de este tipo de cuestiones, pero también necesitamos que ese paso al frente de la sociedad vaya también acompañado de un paso al frente de las instituciones, y que las instituciones también sepan, o si no lo saben, en abrir procesos de entendimiento de estos fenómenos que de verdad a mí ya me solivianta profundamente tener que hablar de ellos, porque como muy bien tú indicabas, Nacho, al principio, nuestros representantes políticos se intentan llenar la boca diciendo no, aquí no pasa nada, pero tenemos un problema y esto es innegable, hay un problema en Ceuta y es necesario indagar cuáles son el origen de ese problema. También hay que tener en cuenta que aparte del fenómeno de Internet, la cercanía al país de Marruecos, porque ese triángulo de la muerte, como lo han denominado en el país vecino, entre Tetuán, Tánger y Castillejo, de ahí surge, si no recuerdo mal, el 25% de las personas o de los marroquíes que han ido a hacer la yihad. Es decir, que hay una cercanía también geográfica que también puede estar influyendo y que está generando una serie de externalidades negativas que afectan a nuestra ciudadanía. Eso también son cuestiones sensibles y que habría que estudiar con profundidad. De hecho, este triángulo que he marcado ahora mismo, Marruecos lo tiene en el punto de mira, porque precisamente los que salen de ese triángulo son los más virulentos, los que más se integran a las facciones más bárbaras, ¿no?, del Estado Islámico. Bueno, ojalá no tengamos que hablar nunca más de yihadismo en esta mesa, por lo menos en esta mesa de Gran Vía. No sé si será posible, de nosotros, de los que estamos aquí sentados hoy, no va a depender, y si es de nuestro rechazo a este tipo de violencia, sí depende. Vaya por delante, claro. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Emilio, encantado de tenerte aquí. Moja, gracias también de acompañarnos. Un placer. A ustedes aguanten un segundito, que enseguida estamos aquí hablando de salud. Pues ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía. Vamos ahora a hablar de salud, como todos los martes, con nuestro amigo Alfredo Izquierdo. Alfredo, encantado de tenerte aquí. Además, en un día tan especial, un día muy especial. Pues sí, el día después de la emisión del programa de 20 años de Hablemos de Salud. Un día como cuando yo qué sé, cuando hay un aniversario importante de algo, ¿no? Pues entonces 20 años, parece que han pasado en un plis-plas, pero han sido 20 años ininterrumpidos haciendo un programa de salud, que es lo que me gustaba, te comentaba el micrófono cerrado, algo que no pensaba nunca que ni tan siquiera cómo hacerlo. Pensé en hacerlo, pero no sabía cómo. No sabía cómo. Sabías que querías hacerlo, pero no tenías ni idea. Me fui al hospital y digo, bueno, yo quiero hacer un programa de vida, ¿cómo lo hago? Aquí entrevisto a médicos, tal y cual, sí, claro, obviamente. Pero después pensé más cosas, digo, también quiero hacer cirugía, y quiero hacer tal, y quiero entrar en tal sitio, eso va a ser más complicado. Hablando con los médicos tal y cual, al principio, hombre, tal y cual, es que entrar un quirófano con una cámara nos parece un poco tal y cual, que eso no se ha hecho nunca. Sí, era algo que no se había hecho nunca en España. Y poco a poco digo, bueno, pues vamos a empezar tanteando al médico con consultas normales, tal y cual, ya cogiendo confianza, tal y cual, ya cuando fui haciendo un poquito de hueco en el tema y vieron que la cosa respondía, ya entonces hice como cuando te suena novio, ¿no? Va cogiendo confianza hasta que le coges la manita, ¿no? Sí, ganando terreno poco a poco, digamos así. Le digo, pues ahora me gustaría, coño, que la van a acostar en quirófano, en aquellos años empezaba a funcionar en España y en Ceuta, que fue pionera, te lo cuento a título de nota de noticias, la técnica de la laparoscopia. Laparoscopia. La laparoscopia es en vez de hacer una incisión invasiva por una operación, sí, pues se hacen varios boquetitos, ¿no? Eso, con trócales. Entonces la columna de la laparoscopia se trajo a Ceuta en el año 89-90, o sea que fue de los primeros hospitales que se trajo la laparoscopia aquí, hay que decirlo. Antes de que sigamos hablando, Alfredo, quiero que nuestros espectadores vean, porque seguramente la mayoría lo ha visto, pero por si no lo han visto, la presentación de ese programa especial que se emitía anoche a las 9:30 aquí en Ceuta Televisión y que van a poder ver porque lo vamos a repetir varias veces, ese programa especial de 20 años de Hablemos de Salud. Vamos a ver ese comienzo, ese principio del programa.
en este hospital viejo de la Cruz Roja, en el año 95, comenzamos nuestra programación con mucha ilusión, con muchas ganas y sin saber hasta cuándo íbamos a llegar. Han pasado 20 años. En estos 20 años hemos podido ver muchísimas cosas y contarse a todos ustedes. Como digo, aquí, en este hospital, empezó nuestra aventura. Aquí continúa la historia, aquí continuamos en Hablemos de Salud, en este hospital nuevo, hospital universitario, donde tantos programas hemos hecho ya y los que, si Dios quiere, nos quedan por hacer. Queremos seguir con ustedes. Se han cumplido 20 años. Estamos contentos por eso, felices. Queremos continuar aquí, en este hospital, con la medicina ceutí, con los médicos de Ceuta, con los enfermeros, con los que cuidan cada día por nuestra salud. Ellos son copartícipes en este programa, en Hablemos de Salud. Sin ellos no podíamos hacerlo. Por tanto, hoy estamos de celebración. Cumplimos 20 años. Sigan conmigo, sigan con nosotros, porque... Ahí veíamos esa presentación que hacía Alfredo en dos puntos claves para el programa Hablemos de Salud, sin duda alguna. El hospital, el antiguo hospital de la Cruz Roja, claro, y el hospital nuevo. Los dos hospitales, en el vetusto, viejo y recordado hospital de la Cruz Roja, donde era incómodo, porque ya la gente se sentía incómoda, la ciudad ya ha cogido un volumen, entonces el hospital era pequeño ya para los ceutíes, pero no hay que olvidar que ese hospital, con todas sus vicisitudes y dificultades que tuvo, pues era el hospital de Ceuta, el hospital de todos los ceutíes. Entonces ahí íbamos a que nos atendieran y ahí pues con más o menos incomodidad salíamos adelante. En el nuevo ya las cosas han cambiado porque los espacios son más grandes, los servicios son mejor dotados, hay un aparataje que no lo había en el otro porque no cabía, entonces ahora se puede hacer muchas más cosas en medicina. Entonces contentos por eso, porque pasamos de un hospital a otro, pero sin ningún tipo de problema, adaptándonos al viejo y adaptándonos al nuevo. O sea que para mí fue un antes y un después, ¿no?, de lo que es la medicina en Ceuta. El hospital de la Cruz Roja, si no me equivoco, es del año 72, 74... Sí, quizás antes. Quizás antes, ¿no? Sí, 260, 60 y algo. Claro, un hospital que cuando ya llegó Hablemos de Salud ya tenía 30 años. Claro, ya era un hospital, como tú decías, que ya en el comienzo de Hablemos de Salud, hace 20 años, ya era un hospital... Bueno, quizá un poco atrasado para ese momento, para el año 95, atrasado en cuanto a instalaciones, pero como tú comentabas antes, quizá no en cuanto a técnicas, había muy buenos profesionales. Ya te digo que la técnica de la laparoscopia se trabaja en el hospital viejo hace muchísimos años, en el año 89 o 90. Entonces, pues... que los cirujanos tenían un interés grande en adaptarse a las técnicas que había en la península. Se trajo aquí el doctor Muñoz, el doctor Blasco, el doctor... recuerdo aquellos médicos que había entonces en Ceuta fueron los que empezaron a poner aquí la cuna de la laparoscopia, y yo por primera vez tuve la ocasión de poder entrar con una cámara y grabar, que fue aquello todo un acontecimiento, porque claro, le decía al cirujano, bueno, esto como una cámara aquí dentro del quirófano, no trabajando, esto... Y aquello fue, le pusimos un micrófono al médico, le pusimos un micrófono para que pudiera contar lo que estaba haciendo. Y yo preguntándole, y vi aquello, cuando quedó aquello, dice, bueno, ¿esto cómo va a quedar? Y pues así, joder, qué bonito, qué bien ha quedado, qué estupendo, tal y cual. Y ya de ahí fuimos grabando en todo tipo de historias. Ya cirugía mayor, ya hicimos de todo, ya tuvieron confianza con nosotros y dijeron que nunca... Precisamente a varios médicos, nos veíamos antes imágenes antiguas del comienzo de Hablemos de Salud, que veíamos a Querol, también a Jesús Lopera, y estamos viendo ahí, ¿no?, otra como dices tú, ¿no?, como poco a poco la gente también fue colaborando contigo, Alfredo. Toda la gente que entró, fue muchos, tuvieron que recordar a todo lo que tuvieron, sería casi imposible poder recordar a tanta gente buena que ha participado en el programa y que ha colaborado de una forma totalmente maravillosa, porque nadie pedía nada a cambio, todo el mundo estaba por la labor, se han hecho cosas que se han esperado a que llegáramos nosotros para poder grabarlo, o sea que ya lo dije allí en el hospital, en el salón de actos que tienen, y les dije las gracias a todos porque los médicos de Ceuta, yo lo dije, me siento uno más entre vosotros, y me había cogido como uno más dentro de la familia de la salud, de la medicina, y es difícil que un periodista lo cojan dentro de un gremio tan corporativista como el médico, ¿no? No suelen ellos abrirse mucho a que las noticias fluyan dentro de lo que es un hospital y dentro de su más íntimo trabajo.
A mí me lo permitieron y me lo siguen permitiendo y yo estoy contento por eso, porque al fin y al cabo he conseguido lo que me quería, estar dentro de la medicina, que es lo que me ha apasionado siempre, ¿no? Claro, también esto que dices tú ahora es mérito, evidentemente, de Hablemos de Salud, de tu dirección del programa, porque, claro, los médicos son un poco reticentes porque muchas veces los periodistas, evidentemente, no somos expertos técnicos en medicina y no se transmite concretamente las ideas y los conceptos de la forma más correcta, sí. Es decir, quizás se transmite la esencia, pero no se transmite todo técnicamente y claro, a ellos lo que les gusta evidentemente sea todo técnicamente. Y en cambio, Hablemos de Salud, como tú dices, poco a poco fue ganándose ese espacio, ¿no? Sí, ahora se lo consiguió que el médico incluso hiciera algo que no estaban habituados a hacer. Es decir, hablar en un idioma muy sencillo, explicar lo que querían contarle a la gente dentro de un idioma muy sencillo para que la gente que está en su casa lo entendiera, ¿no? Claro. Hablar de palabras técnicas dentro de una patología, de una enfermedad que cualquiera tenga, pues empiezan a hablar de cosas muy raras y cosas que la gente no se entera. Entonces ellos se esforzaban mucho en contarlo de una forma más vulgar, ¿no? Aunque también utilizaban alguna palabra, algún tecnicismo, pero después explicaban lo que significaba, ¿no? Y eso poco a poco ha ido haciendo lo que dijo el director territorial. Ha ido haciendo que Hablemos de Salud ha conseguido un servicio público de que la gente tenga confianza en sus médicos, conozca a sus médicos, los conozca y sepa qué hacen. Entonces tú vas al médico ya, a usted lo vi la tele con Alfredo y usted con todo el cual ya tiene esa confianza de conocerte más, ¿no? Y ese es el servicio que nosotros queremos dar y hemos tomado todos estos años, ¿no? Sí, casi sois ya más, sois uno de los servicios más, ¿no?, que ofrece la sanidad ceutí. Claro, nosotros, los servicios médicos, la consulta externa y tal, y el programa Hablemos de Salud, que también informa. El programa que gracias a Dios, y eso no es fácil, se ha establecido dentro de la ciudad como algo más, una cosa muy normal dentro de la ciudad. La gente los lunes sabe que a las 10 hay un programa de medicina, la gente se sienta a verlo, porque ¿quién no tiene un problema de salud? Por ejemplo, ¿quién no tiene algo de bronquios? ¿Quién no tiene algo de estómago? ¿Quién no tiene algo de la boca? ¿Quién no tiene algo de...? Pues cada uno hay un especialista sentado ahí, que es gratis, que te está contando a ti lo que tú tienes en tu casa, una enfermedad que tú, eso lo tengo yo estoy en tratamiento, y te está explicando el médico puntualmente lo que tú tienes, y te está informando gratis en tu casa. Entonces eso es lo que la gente también ya se ha acostumbrado, a que cada lunes te sientes en tu casa, a ver de qué hablan hoy. Claro. Hoy van a hablar, mira, están hablando de cirugía, una operación de tal y cual, a ver qué ha pasado con esto, a ver cómo es la cosa. La gente se va enterando. Claro, hombre, obviamente no sustituye una consulta, pero sí es una información muy valiosa. Pero una información muy valiosa. Después Hablemos de Salud, salieron un montón de programas en aquellos tiempos de medicina. Salió el doctor Beltrán, me acuerdo. Salió el doctor Beltrán en Buenas Manos, salió el Saber Vivir, que después se hizo más adelante. O sea, una serie de programas que en televisión no estaban habituados a hacer. La televisión nunca había contado con ese tipo de cosas, porque la medicina, te digo, era muy receptiva, muy privada para que un periodista pudiera humear dentro de lo que es la cuestión, ¿no? Porque algunos lo han intentado con mala baba, algunos lo han intentado pues no informar, desinformar y destruir. Entonces yo entiendo que la medicina, como todo en la vida, tiene unas cosas buenas y sus cosas malas, evidentemente. Garbanzos negros, manzanas podridas en el periodismo, en el sacerdocio, en todos lados, ¿no? Pero si tú vas con buena voluntad, con buena fe. Yo siempre he dicho que el periodista en este aspecto del mundo, que yo me muevo, que yo ahora hago salud, antes hacía otras cosas, aparte de ser honesto, para decirlo y contrastar la noticia. Tú no puedes destruirme a mí la vida con una noticia errónea o que tú te estés sacando de la manga porque quieras destacar en algo. Hay que ser más honesto y decir las cosas como son. Y yo en medicina lo que he hecho ha sido sacar lo bueno, que es mucho, lo bueno que hace la medicina en Ceuta. Hay muchos profesionales que son muy buenos profesionales, que trabajan muy bien. Habrá algunos que sean menos y que sean más desaprensivos, pues puede ser que lo haya, pero yo lo que trato de hablar de la medicina es de la cosa buena, de las cosas buenas que se hacen y con el cariño que se hace y con el esfuerzo que se hace. Es lo que como tú dices, no es poco, es muchísimo. Yo creo que lo que te voy a comentar ahora es un tema que hemos hablado aquí ya varias veces en los previos que hemos hecho de este programa especial, pero que como ayer la gente se sorprendía cuando lo hablábamos, sí. Eso, ¿no? Que Hablemos de Salud lleva 20 años, es el segundo programa más antiguo de toda la televisión de España. Señor. De todas, si uno suma todos los programas que se han podido hacer en España en toda la historia de la televisión, del año 50 y tanto hasta la actualidad, el segundo más antiguo es Hablemos de Salud. Sí, además está contrastado porque hay quien dice, no, Saber y Ganar tiene muchos años, sí, tiene 14 o 15 tiene, o 16, o 14 o 15 más o menos. A 20 no llega nadie. En continuado nadie. Hablemos de Salud es el segundo porque Informe Semanal es el primero. Claro, en continuidad, cuando estás hablando de decir, hay programas que se han recuperado sí, después y tal. Como el Guadiana, se han estado, han vuelto, pero vamos, ni tan siquiera así, ¿no? Como también hay que decir que
Bueno, yo lo digo lleno de orgullo, primero por nosotros, por los que trabajamos aquí en Ceuta, los que nos dedicamos al periodismo en Ceuta, bueno, que siempre hablan de nosotros mal, y las noticias que están en televisión son siempre negativas, nunca van a decir que le han dado a Nacho el Pulitzer por ser un gran periodista, no se lo van a decir nunca, van a decir que han cogido 4 lanchas con 20 migrantes, ¿no? Por ejemplo. Pero a lo que yo me refiero, hablemos de salud, un programa que se ha establecido a nivel nacional, pues estamos en España, y por internet todo el mundo lo ve, con esa vigencia, y con un reconocimiento expreso de Rafael Matesán, que es el director general de coordinación de trasplantes de España, el máximo exponente del trasplante en España y en el mundo. Claro, España es un país muy avanzado que él ha reconocido, hablemos de salud, y lo ha dejado por escrito, y me ha regalado un libro escrito por él, en el que ponga, hablemos de salud de Alfredo Izquierdo, pioneros en la donación de órganos. O sea, pioneros, fuimos los primeros que entramos en una cámara también, en un quirófano, para ver cómo se extraen los órganos de un fallecido, para que fueran viajando rápidamente a distintos puntos de España para ser trasplantados, ¿no? También conseguimos eso nosotros, con esfuerzo y con ilusión, y sin querer destacar, sino haciendo cada día lo que nos gustaba de nuestro trabajo. ¿Y cómo se te ocurre, como tú dices ahora, ¿no? Contabas al principio, cómo se te ocurre hacer esta idea? Porque no es lo mismo hacer un programa novedoso, reformulando algún tipo de formato y tal, que el que has hecho tú, que partías de cero. Es decir, tú lo decías antes, ¿no? Yo quiero hacer un programa de medicina y de salud, pero no sé cómo, porque claro, nadie antes había hecho eso en España, con lo cual no sabías cómo afrontar eso, cómo había que grabar, cómo... Yo te lo cuento, yo estaba un día sentado en mi casa, estudiándome una canción de mi repertorio que hacía en aquellos tiempos, con mis músicos, con Chiqui, que era mi compositor, y estaba yo estudiando una canción muy bonita que íbamos a meter en el disco aquel, ¿no? Y estaba yo pensando así, digo, bueno, me gusta a mí la medicina, ¿por qué no hago un programa de medicina? O sea, que yo saltaba de un sitio a otro con una facilidad tremenda, ¿no? Estaba yo entonces en la radio, digo, pues yo voy a hacer un programa de medicina, pero hacer algo en la radio no es lo mismo, la radio no es igual que hay que hacerlo en televisión. Como yo colaboraba en la tele en aquel tiempo, pues lo propuse a Manolo, me dijo que sí, hablé con los gente de la tele y dijeron, bueno, eso no se ha hecho nunca, ¿eso cómo se va a hacer? Claro, ¿no? ¿cómo se hace? Espérate que yo me voy a enterar. Me fui al hospital, hablé con Jesús Lopero, digo, mira, yo quiero hacer un programa de medicina, quiero que hagamos esto, quiero que hagamos aquello, quiero entrevistar a médicos, quiero visitar la urgencia, quiero ver la UBI, quiero ver... Alfredo, tantas cosas. Bueno, pues sin problema, yo me parece bien. Claro, él también fue un médico adelantado a su tiempo, porque era el gerente del hospital entonces. Entonces decía, bueno, y tú, otro me hubiera dicho, pues esto aquí no se puede hacer, tío, esto no. Pero él dijo que sí. Dice, transparencia, puerta abierta y haz lo que tú consideres oportuno. Me fui más contento con las pasas para Castañuela. Me fui a la tele y digo, hasta tenemos los ok y los permisos. Eso era amigo mío también entonces. Venga, el primer programa, pum, vámonos al hospital. Y me acuerdo que grabamos ahí un primer programa, un segundo, un tercero, los médicos querían venir, algunos en reacción, otros empezaron a venir, y aquello empezó a funcionar, y hasta hoy. Y así nació Hablemos de Salud, de una idea que estaba yo en mi casa, sentado pensando qué hacía, ¿no? No sé si te acuerdas, pero ¿de qué fue aquel primer programa Hablemos de Salud? ¿Sobre qué trató? Pues me parece que hablamos del SIDA. ¿Del SIDA? Fíjate tú, me parece que hablamos del SIDA, que en aquellos años el SIDA estaba golpeando mucho a España, había mucha gente que murió de SIDA, y entonces con Luis González, un buen internista, un magnífico médico del hospital de Ceuta, que todavía está 20 años después, el bueno de Luis, con Luis fue uno de los primeros con los que yo, si no fue el primero, fue el segundo, con el primero que yo hablé, para que me contara que era el SIDA en aquel tiempo. Oye, el SIDA que está matando a tanta gente. Y entonces él estaba muy puesto en el campo del SIDA y nos dio una explicación tremenda, una lección magnífica de lo que era esa enfermedad, ¿no? El VIH y los retrovirales y todo lo que había que, en aquel tiempo que estaba empezando a florecer para intentar paliar o parar la enfermedad, que tanta gente no se desangraba de España con tantos muertos que había a consecuencia del SIDA por culpa de la droga, por culpa de muchas cosas, ¿no? Entonces, ese fue el primer programa y la gente se quedó impactada porque en Ceuta no pensaban que había gente con SIDA y había mucha gente con SIDA en aquel tiempo. Claro, que tú descubriste, como tú has dicho, un terreno que para la gente era totalmente desconocido. La medicina era una esfera lejana, además. Yo me acuerdo que el director territorial de la época no estábamos por la labor de que se hicieran estos programas. Puso alguna reticencia, alguna pega puso a su Lopera, hombre, tal y cual. ¿Tú cómo vas a permitir que entre una cámara, joder, en el hospital, esto no se ha hecho nunca? ¿No? Vamos aquí a tener un problema, este tío quiere ir, a veces va a decir, va a decir una barbaridad de nosotros. Pues fui a este chaval sabe, este tío está pum, vamos a hacer las promitas. Cuando hiciste los primeros programas ya ha empezado la cosa a fluir mejor. Al principio no quería venir. Yo me acuerdo que fueron los cuatro magníficos, yo lo llamo, ¿no? A Jesús Lopera, a Javi Guerrero, al doctor Rocha, el oftalmólogo, y a Querol.
Pues los 4 primeros que dijeron, cuenta con nosotros, ¿no? Nosotros vamos contigo para adelante y sin problema. Entonces entrevisté a Querol, entrevisté a Javier Guerrero, que hoy día es un gran digestivo de nuestra ciudad, entrevisté a Aurelio Rocha, que fue el que trajo pues toda la modernidad oftalmológica al hospital, todo lo que es la técnica que en aquellos tiempos se había en España. Él la pidió, la exigió aquí a sus superiores para que Ceuta contara con una unidad oftalmológica avanzada, digna, moderna. Y él la trajo a Ceuta con todo ese esfuerzo, hay que reconocer eso también a él. Y él lo hizo. Y toda esta gente, estos 4, empezaron a darme a mí pues ese aire que yo necesitaba, esa vidilla para que pudiéramos empezar a trabajar. Después los demás veían los programas, cómo funcionaban, porque entonces había mucho interés en saber qué hacía yo. Claro. ¿Qué hace este tío en la tele? ¿No? Entonces, aquello empezó a funcionar, ellos vieron que iba bien, que la cosa iba bien, y que la cosa la gente se enteraba, entonces ya, oye, cuando quieras, pues me llama, cuentas conmigo, yo también voy, que yo y ya fue así. Bueno, como dijo otro día Jesús López, por tu broma es que ha pasado el 100% del Colegio Médico de Ceuta y parte de España, ¿no? Han pasado muchísimos médicos, tanto de ahí como de fuera, y el trato ha sido, por todos sitios, ha sido igual de bueno, en todos los sitios que he estado. Bueno, Alfredo, aquí terminamos ya esta sección, se nos acaba el tiempo. Recuérdanos cuándo puede la gente volver si lo sabes, claro. Pues sí, me ha dicho el compañero Simo que a las 4 de la tarde lo van a repetir. Hoy a las 4 de la tarde la gente va a poder volver a ver el programa otra vez. Y mañana pues no será la hora que dirá Simo, si no enteramos, pues tú lo comentas si quieres, Gran Vía. Sí, cuando sepamos la hora de mañana, pero ya sepan ustedes que esta tarde a las 4, has dicho, pueden volver a ver ese programa especial de 20 años de Hablemos de Salud. Alfredo, muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Yo solamente me queda decir más que agradecer a todos los telespectadores que vengan Vía, que vengan Hablemos de Salud, agradeceros a todos vuestra colaboración y vuestra fidelidad. 20 años son muchos años y espero que Dios me dé salud y pueda estar con todos vosotros muchos años más y contando con Nacho aquí en Gran Vía, mediodía, los martes, las cosas que hacemos en el programa. Pues muchísimas gracias, Alfredo. Ojalá que sí, ojalá que podamos estar muchos años informando sobre salud. Muchas gracias, ya saben, nos vemos mañana aquí a las 11:30 en Gran Vía.